días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este lunes 30 de agosto, donde empezamos nuestras tareas, donde empezamos nuestra semana. Un día cargado también de muchas bendiciones que nos regala nuestro Padre Celestial. Hoy les habla el Padre Julián Rendón y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ustedes como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, en esa sabiduría por medio de las Sagradas Escrituras que nos ofrece a diario. Hoy vamos a orar de una manera especial por nuestra hermana María Nálida Hernández. Oramos también por nuestro hermanito que está también muy delicado de salud, Michelle Paeda, para que el Señor le devuelva ese conocimiento y esa salud que necesita. Hoy oramos también de una manera muy especial por el niño Isaac, para que el Señor en cada momento lo vaya bendiciendo, lo vaya fortaleciendo en nuestros primeros meses de vida. Y oramos por cada uno de los suscriptores y feligreses de nuestra misión, el Señor de la Divina Misericordia, para que nosotros vamos entonces fortaleciendo nuestra fe por medio de este espacio también. Vamos a iniciar entonces con alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Yo te invito para que en este momento busques en tu Sagrada Escritura el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Te repito nuevamente, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracias del Señor. Y enrollándolo el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos presenta un evangelio realmente contundente y profundo. En primera instancia, miramos entonces cómo Jesús fue a la sinagoga el día sábado como era de costumbre. Y recordemos que Jesús era judío, porque él se crió y formó en la parte judía, que era como de cierta manera la religión que era creada por Yahvé, que era del pueblo elegido de Dios. Y esto quiere decirnos algo, queridos hermanos y hermanas, que si bien tenemos a Dios en toda parte y en todo momento de nuestra vida y en cada circunstancia, tenemos que sacar espacios para irnos a encontrar con ese Rey, a encontrarnos con el Padre Celestial, para irnos instruyendo en el conocimiento para fortalecer nuestra espiritualidad.
Y esto mismo nos mostró Jesús, que él iba el sábado, en el Sabbat, el día importante para los judíos y que lo sigue siendo. Como para nosotros es el Dies Domini, el domingo, día del Señor. Y es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde tenemos que separar en nuestros espacios de nuestra vida en ese momento para irnos a encontrar con nuestro Padre Creador, para fortalecer nuestra fe, para alimentarnos de esa paz que nos roba el mundo, para irnos a encontrar con esa sabiduría de Dios. Y por eso, o por lo menos a mí me pasa muchas veces, que cuando yo estoy abrumado y a veces siento ruido en mi vida, ruido a mi alrededor y tantas cosas que pasan en el mundo como tal, y llega uno a un templo y se encuentra con esa paz que solamente puede ofrecer ese espacio. Puede haber bulla afuera, pero cuando tú estás dentro de un templo consagrado a Dios, se siente esa paz, se siente tranquilidad, se siente ese silencio que necesita uno en ese momento para escuchar la voz de Dios. Y es acá, queridos hermanos y hermanas, lo que nos muestra Jesús también. Y van leyendo entonces el profeta Isaías, y nos dice que fue desenrollando el libro. En el Antiguo Testamento la Biblia no era como nosotros la tenemos en la actualidad, más o menos eso es después del siglo XV, XVI, que empieza a formarse como tal el libro, como lo tenemos nosotros, ¿cierto? Anteriormente eran rollos de pergamino que tenían para escribir o para leer más bien diferentes citas, pero no tenían ni siquiera por capítulo, no tenían ni por versículos como lo tenemos nosotros ahorita estructurados. Simplemente eran trozos de ese libro que entonces ellos meditaban con esos trozos para la enseñanza de la ley de los profetas. Pero nosotros entonces tenemos la riqueza de poder tener la escritura como la tenemos hoy en día. Y entonces dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y eso también lo debemos ir entendiendo nosotros, queridos hermanos y hermanas. No solamente Jesús tenía el Espíritu de Dios sobre él. Somos todos aquellos que estamos profundizando en la palabra de Dios, todos aquellos que cumplimos la palabra de Dios, pero también todos aquellos que hemos pasado por un bautizo. Ese bautizo que nos permite que esa unción del Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que hagamos parte de esas vidas. Y entonces acá hay que tener algo claro, porque Él me ha ungido. Todos nosotros, cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, hemos sido ungidos como Jesús. Y allí entonces hay algo que debemos tener muy en cuenta, y es que tenemos una tarea por esa unción y por ese Espíritu que ha sido derramado en nosotros. Entonces se los voy a leer textual para que lo miremos cuál es nuestra tarea como cristianos. Para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de la gracia del Señor. Es decir, queridos hermanos y hermanas, nosotros debemos ir pasando por nuestra vida mostrando siempre la presencia y el poder de Dios. Debemos ir pasando por nuestra vida en cada momento, liberando a aquel que está sometido bajo las cosas del mundo. Ir pasando en nuestra vida siempre mostrando de que ese Cristo es mi libertador, de que ese Cristo es mi única solución, que es mi única salvación, de que ese Cristo nunca me falla, que ese Cristo siempre está conmigo, ahí fortaleciéndome y dándome ese aliento de vida que necesito. Es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde verdaderamente tenemos la tarea de cristianos. No solamente para asistir a un culto, sino que verdaderamente vamos enfocándolo en ese accionar de que Cristo sea exaltado en nuestra vida, de que ese Cristo sea enaltecido con mi testimonio, pero también con mi accionar. Es ahí donde podemos ir mostrar entonces esa presencia de Dios. Y nos dice entonces más adelante el texto bíblico de hoy, de Lucas 4, de que entonces todos lo miraban con admiración y que aprobaban todo lo que él decía, aunque se preguntaban de que ese era el hijo de José. Y es ahí donde siempre les he explicado de que cuando nosotros hablamos con la presencia del Espíritu Santo, tenemos que llegar a cada uno de los corazones, así lleguemos a indisponer a esa persona. Porque cuando el Espíritu Santo está hablando, porque cuando ese Espíritu Santo está proclamando las palabras de libertad y de sanidad, entonces ese Espíritu Santo va a herir, porque siempre va a decir la verdad. Y lo que más le cuesta al ser humano, queridos hermanos y hermanas, es que se le diga la verdad.
Nosotros estamos en una cultura de mentira, estamos en una cultura de falsedad y vaciedad, porque simplemente a veces, aunque queremos o sepamos, más bien a palabras correctas esas, sepamos de que lo que nos están diciendo o haciendo es falso, con tal que me estén aludiendo y con tal que estén ahí, digámoslo coloquialmente, como dándome esa atención falsa, entonces prefiero eso a que verdaderamente me están diciendo lo que verdaderamente hago yo. Qué bueno, queridos hermanos y hermanas, que podamos ir a entender de que cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos entonces ese Espíritu de verdad, ese Espíritu que me permite proclamar solamente el nombre de Dios, que es lo que no hay falsedad. Podemos dudar, podemos desconfiar de todo, podemos creer que todo es mentira en la vida, pero el nombre de Dios es único, ese nombre de Dios es verdadero en nuestra existencia. Llega entonces cuando Jesús empieza a explicar que nadie es profeta en su pueblo, como lo hemos analizado en varias ocasiones anteriormente. Lo que quiero decir con esto, queridos hermanos y hermanas, es que cuando se le dice entonces la verdad, porque los judíos solamente consideraban que la presencia de Dios y que todos los profetas y la ley era para ellos, y no podían reconocer que esa presencia de Dios, ese amor de Dios, era para también aquellos que estaban por fuera de esa institución religiosa. Entonces Jesús empieza a explicarle lo de Elías y lo de Eliseo, que va sanando a estos leprosos o que acude a esa viuda, pero que todos eran fuera de como tal de esa población. Y es aquí cuando nos va diciendo Jesús de que Él está para todos, de que Él está para buenos y para malos, para pecadores y para santos, y que ese Dios lo único que viene es mostrarnos ese amor. Pero cuando el hombre no quiere entender, cuando el hombre está enceguecido a sí mismo, cuando el hombre está simplemente buscando sus propios intereses, entonces lo que hace es más bien desechar aquello que va en contra de su pensamiento, en contra de su verdad y de su realidad. Y entonces buscan y sacan a Jesús desesperadamente y buscan desechar a Jesús. Pero Él va abriendo paso y se va alejando. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, tenemos que alejarnos de esos lugares donde no te quieren reconocer? ¿Cuántas veces tienes que ir alejando de esos lugares o de esas personas que simplemente te buscan o te utilizan para que le diga las palabras que tú quieres escuchar? Pero cuando llegan más allá, más a profundidad, entonces ya no te quieren y te van sacando. Y cuando uno va caminando por los pasos de los años de la vida, se va identificando que uno cada vez está más solo, que uno se va quedando con unos cuanticos nomás, como le pasó a Jesús. Porque cuando tú estás joven, con tal de agradar, con tal de encajar, con tal de poder ser aceptado, te vas volviendo hipócrita, te vas volviendo esa persona alienada que necesita simplemente encajar en ese grupo. Pero cuando vas creciendo vas encontrando que hay otros elementos más importantes, que hay elementos que verdaderamente son esenciales en tu vida. Que hoy, queridos hermanos y hermanas, podamos entender de que ese Dios nos está hablando hoy con claridad, de que nos está llamando para que busquemos realmente lo esencial, para que tú que has tenido esa presencia del Espíritu, verdaderamente empieces a construir el reino de los cielos con ese accionar con el prójimo, y que así podamos ir llenándonos cada vez de esa presencia única y amorosa de nuestro Padre Celestial. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda, queridos hermanos y hermanas, todos los días de tu vida ser felices, porque Dios está colocando ese Espíritu sobre ti para que seas libre en este día. Recuerda también compartir con tus seres queridos esa reflexión para que podamos encontrar también ese aliento de vida en ellos. Recuerda también seguir invitando a nuestro canal de YouTube. Recordar también que estamos con la campaña de las boletas para recoger fondos para nuestra misión, para que poco a poco entonces podamos ir construyendo este reino de los cielos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor en cada momento me los proteja. Les mando un fuerte abrazo, recordándole que los quiero muchísimo, que siempre los tengo en mis oraciones, en mi corazón, en mis pensamientos, para que ese buen Dios pueda seguir haciendo
las obras que tenemos en este momento preparadas para Él. Un feliz lunes acompañado de la presencia de nuestra Madre del Cielo María, para que en cada momento ella nos lleve a ese Hijo Jesucristo, que siempre debe ser nuestra única razón, nuestro centro de nuestra vida. Amén.